específico de expresión. Si observáis este dibujito de aquí, aquí tenéis NKp46 y aquí CD57. Entonces lo que deducimos de estos gráficos es que cuando se expresa NKp46 no se expresa CD57, no hay células doble positivas y a la inversa. Y esto lo comprobamos haciendo una correlación entre los dos marcadores, se observa una correlación inversa que nos está diciendo esto, que cuando hay un marcador elevado el otro no lo está, y a la inversa. Y se observa que NKp46 elevado y CD57 bajos está más asociado a pacientes con fatiga crónica. Pero de nuevo sin ver diferencias significativas. Sí que hay alguna tendencia, por ejemplo en el caso de NKp46 positivo, que estaría asociado quizás, tampoco lo tenemos muy claro, una fase aguda de Epstein-Barr, o en el caso de NKp46 negativo, que estaría asociado a una reactivación de CMV. Quizá era donde esperábamos encontrar más diferencias, pero tampoco hay nada significativo. Y a modo de resumen y de conclusión final, esto es una especie de semáforo para resumir todos estos marcadores que vimos en el anterior estudio y que hemos repetido en este y los nuevos. Así a modo de resumen sería que el CD69, por ejemplo, en células congeladas hemos visto que no serviría, que se pierde totalmente su expresión y la correlación con células frescas. El NKp46 lo hemos podido medir bien, pero quizá la correlación tampoco es súper buena con células en fresco, entonces pues está en naranja, en ámbar, sería un poco un intermedio. Lo mismo para CD25, para CD56 y para los nuevos marcadores, estos últimos que os comentaba. Los que sí que realmente hemos visto que la correlación es muy buena respecto a el marcaje en células de fresco es CD57, CD28, KI67 y el porcentaje de células T-Rex. Y ahora os vuelvo a dejar a Julia, que os acabará de explicar las conclusiones de Londres y no sé qué más. Os lo devuelvo. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario antes de...? Marchando rápido. Yo creo que los resultados no son espectaculares, evidentemente. Los números de pacientes son pequeños, las muestras serán congeladas, pero yo creo que hay algo positivo, y es que observamos las mismas tendencias en la mayoría de marcadores y eso nos da esperanzas para su uso en posteriores estudios. Yo creo que eso es lo más importante. Y además que podemos analizar muchos más marcadores en estas células congeladas. Y que recuperamos datos que también habíais visto en la presentación que os hizo José Luis hace unos meses de NKp46 y de CD57. Yo creo que algo muy interesante es esa correlación negativa que existe entre CD57 y NKp46. ¿Por qué tenemos esa expresión exclusiva de estos dos marcadores y por qué son diferentes en pacientes con fatiga crónica o en individuos sanos? Esas son todavía preguntas abiertas, no tenemos una respuesta para eso. Pero yo para acabar sobre todo con un poco más de optimismo, os he recuperado dos diapos de la presentación que hicimos hace un año. Aparte de los objetivos científicos en sí del proyecto, que nuevamente es un proyecto modesto, es un proyecto de un año, es un proyecto donde no vamos a hacer una revolución en el mundo de la fatiga crónica, sí que hemos trabajado y hemos intentado reforzar el valor de esos marcadores, pero el proyecto tenía otros objetivos, más estratégicos, por decirlo así. Y estos son tres objetivos que yo os ponía el año pasado. Esta es la misma diapo del 17 de marzo de 2014. Esos objetivos eran mejorar la visibilidad de la enfermedad, mejorar el reconocimiento internacional y generar nuevas opciones de futuro. Y en particular, esas opciones de futuro para la investigación en fatiga crónica pasaban por colaboraciones internacionales, por iniciativas de diferentes asociaciones, por generar un volumen de financiación que soportara los diferentes proyectos de investigación,
a nivel privado, a nivel de diferentes asociaciones de enfermos, y también a nivel público, mediante la solicitud de diferentes proyectos europeos. En todo eso hemos continuado trabajando. Y aunque los proyectos públicos europeos son muy difíciles de conseguir, continuamos trabajando para conseguir esto en colaboración con el Hospital de Vall d'Hebron y en colaboración con muchos otros hospitales a lo largo de toda Europa. Y a nivel privado, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues pensando en esa colaboración internacional, muy enfocados en estos marcadores que habíamos identificado, nosotros empezamos a proponer un estudio internacional para identificar estos marcadores con muestras no solo de Barcelona, sino también de otros centros, en particular de Londres y de Oslo, que eran los centros con los que teníamos un contacto más estrecho. A partir de esto se generó un primer borrador de proyecto, y este borrador de proyecto pues, será, esperemos, financiado parcialmente por la Fundación FF. En este proyecto lo que nos planteábamos era recoger un total de 90 pacientes con fatiga crónica, 90 controles sanos, bien apareados, es decir, un total de 180 muestras. Ahora estábamos trabajando con 36 muestras, estamos multiplicando el estudio por 5. ¿Y estas muestras de dónde vendrían? Pues 60 muestras, 30 pacientes más 30 controles vendrían de la unidad de fatiga de Vall d'Hebron. Tenemos aquí a Jesús Castro, que trabaja con Pepe Alegre en esta unidad. Y esto serviría para generar un biobanco de células de fatiga crónica, de células vivas en Barcelona. Además, recogeríamos 60 muestras más del biobanco de Londres y 60 muestras más del biobanco. Nuevamente, esto creemos que es un proyecto realmente estratégico a nivel europeo para el síndrome de fatiga crónica. ¿Y qué es lo que hicimos? Muchos de vosotros sabéis que la semana pasada tuvo lugar esta reunión del Invest in Me en Londres, y ahora Mila os hará un resumen de ella, y ahí estábamos nosotros presentando los mismos datos que os he presentado aquí, y además presentando también este nuevo proyecto europeo para que la comunidad científica supiera de las iniciativas que tenemos desde aquí. El proyecto fue muy bien acogido y de hecho lo que tenemos es solicitudes de diferentes instituciones para incorporarse al proyecto. Y entre las reuniones que tuvimos allí, pues yo creo que las más importantes serían la inclusión de un grupo experto en células B, también en el Reino Unido, y sería Joe Cambridge, que es la persona que lidera este grupo, que ellos han identificado nuevos marcadores de células B. Si os recordáis de nuestro estudio, nosotros no habíamos sido capaces de ver diferencias en célula B. Ellos han mirado otros marcadores que nosotros no habíamos mirado y parece que sí que ven alguna diferencia en estas células B. Con lo cual, nos repartiríamos el trabajo, por decirlo así, nosotros haríamos el trabajo de células T y NK, que es lo que sabemos hacer, y ellos harían el trabajo sobre células B. Además, también esperamos poder incorporar a este proyecto todo un análisis de microRNAs. No os voy a explicar lo que son pequeñas moléculas que son muy útiles también como biomarcadores y que nos pueden permitir identificar diferencias entre pacientes. Y además, lo que esperamos poder tener es incluso más muestras para poder hacer este análisis, o sea, superar esas 180 muestras que os comentaba antes y también incorporar, por ejemplo, 30 más en cada grupo desde Alemania. ¿Qué es lo que conseguiremos con esto? Si realmente conseguimos financiación, que bueno, también tuvimos ofertas de financiación, con lo cual esperamos poder llevar adelante este estudio. Pues volvemos a intentar responder esas preguntas que todavía tenemos abiertas, a las que todavía no les hemos podido dar respuesta. ¿Qué es lo que pasa con las células TH17, balance TH1, TH2? ¿Realmente hay diferencias o no? Y
qué pasa con las T-Rex, por qué hay más, están fallando o no están fallando. Evidentemente, con 18 pacientes y 18 individuos sanos, esas preguntas no se han cerrado, hay que continuar observando, hay que continuar trabajando para saber qué es lo que está fallando. También nos va a permitir tener una idea más clara de la relación entre el MKP46 y el CD57 y saber qué es lo que está ocurriendo con el marcador NKG2C. Y, por supuesto, saber qué está pasando con las células B. Si se nos ha escapado alguna disfunción en estas células que a lo mejor el laboratorio de Londres puede identificar. Y por último, última diapositiva ya. Todo esto lo tendremos en una colección de pacientes muy bien caracterizados, donde esperamos tener datos clínicos, datos de la severidad de la enfermedad y de las coinfecciones. ¿Con esto qué esperamos generar? Pues una base de datos conjunta a nivel europeo que pueda servir para la exploración de diferentes marcadores inmunológicos y que esté abierta, sobre todo, a diferentes grupos de investigación. Y luego hay una cosa que a mí me inquieta y que a mí me gustaría dar respuesta con este estudio, y es saber si realmente los pacientes diagnosticados en Barcelona van a tener un comportamiento similar con los pacientes diagnosticados en Londres o con los pacientes diagnosticados en Berlín. Si realmente tenemos una homogeneidad de todos los pacientes a nivel europeo, entonces podemos pensar que las cosas se están haciendo bien y que podemos llegar a tener un biomarcador. No sé si va a salir un biomarcador de este estudio, pero lo que sí es seguro es que va a allanar el camino para poder encontrarlo. Y nada más, simplemente recordaros que nosotros estamos aquí en la montaña, en el hospital de Can Rutin, trabajando en IRSICASIA y en el IGTP, que es el Instituto de Investigación del Hospital de Maestrías, de Can Rutin, y que tenemos una fantástica vista de Barcelona, como veis en este vídeo. Y ya por último, pues agradecer a todo el mundo que ha participado en el estudio, a toda la gente del laboratorio, a Cecilia sobre todo, a Eli Gómez y a Dan Ouchi, que es la persona que ha hecho la estadística, y con Víctor Urrea. Dan se nos fue del laboratorio, tenemos un nuevo estadístico que es Víctor, que es el que nos está ayudando a hacer todos los análisis estadísticos. La inclusión de pacientes, recordáis que se hizo gracias a la doctora Rigao, y a la unidad de fatiga de Vall-d'Hebron, con Pepe Alegre y Jesús Castro. Evidentemente a SEM por todo el esfuerzo que ha hecho para ese Berkami, por todo el soporte que nos ha dado siempre, porque realmente sin ellos pues probablemente nosotros hubiéramos dejado de trabajar en fatiga crónica. Yo creo que la insistencia de José Luis en venir a verme y en decirme que tenéis que continuar, pues ha sido lo que nos ha permitido estar aquí. Y pues esperamos poder continuar pues, con la ayuda de FF, con la ayuda de Invest in Me, con la ayuda de quien sea. Realmente nosotros lo que queremos es hacer investigación, no queremos, bueno, no podemos curar la enfermedad porque ni él ni yo somos médicos, pero sí que nos gustaría llegar a entenderlo. Y por último, pues gracias por supuesto a todos los afectados por el esfuerzo económico, por el esfuerzo personal y por aguantarnos los rollos sobre inmunología que os damos cada 3 meses más o menos. Gracias a todos. Preguntas, sí. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Hay un trabajo que salió, me parece que hace 1 año y medio o así, de un equipo de Berlín, que decía